Bienvenidos sean todos a su programa Ojalá, hoy 9 de agosto del año 2018, y como hemos visto, el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, en el día de ayer estuvo inaugurando la línea 2 del metro de Santo Domingo. Es evidente que la línea que tiene este gobierno es seguir trabajando la colectivización del transporte. Tener un transporte colectivo eficiente es una solución integral al problema que nosotros hemos venido arrastrando. Como ustedes pudieron ver en ese extraordinario discurso, el presidente de la República está inaugurando una línea del metro que va a beneficiar alrededor de 850,000 personas que viven en el municipio de Santo Domingo Este. Esta línea del metro va a transportar diariamente a más de 150,000 personas y va a representar una economía de aproximadamente un 30% para estas personas. Se sabe que el gasto de transporte viene a representar prácticamente un 30% de la canasta básica, y con el metro van a haber una reducción significativa que va a beneficiar directamente a miles de ciudadanos que viven en Santo Domingo Este. Tenemos que resaltar que esta inauguración de la línea 2 del metro viene a conectarse con lo que ha representado el teleférico. El teleférico que mueve aproximadamente 15,000 ciudadanos diarios, beneficia aproximadamente a 290,000 personas, y con lo que han sido las otras líneas del metro. Esto viene conectado con un plan que busca modernizar la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, y que busca también modernizar las estaciones de transporte interurbano. Ya se dio el primer picazo de una modernísima estación de transporte interurbano que va a estar en los Alcarrizos, que va a conectar va a significar que no tengan que entrar a la ciudad todos los pasajeros que vienen desde el interior, y va a significar que existan también otros medios de transporte que conjuntamente con el metro representen una solución que mejore y eficientice el transporte. Estamos hablando entonces de una visión que integra el metro, el teleférico, el transporte interurbano y el transporte de autobuses, y que directamente nos va a beneficiar a todos. Esto, señores, yo no puedo dejar de mencionar, tiene también desde el punto de vista institucional, tiene gran trascendencia. Aquí todo el mundo sabe que habían 8,000 oficinas que reglamentaban el transporte. Aquí estaba por un lado la OTTT, aquí estaba por el otro lado la Dirección de Tránsito Terrestre, aquí estaba por el otro lado un instituto, había por el otro lado también la MED. Aquí habían un grupo de organizaciones que reglamentaban el transporte, cada quien por su lado. Aquí había un cuerpo normativo anticuado que no tenía ni los adelantos que contemplado para organizar y regular el transporte. Y cada uno de esos cuchitriles por su lado tomaba medidas dispersas. Eso generaba que tuviéramos múltiples gastos, que tuviéramos un esquema burocrático ineficiente, y con ese esquema burocrático ineficiente y cada cual por su lado, era imposible que se terminara de cristalizar una visión de transporte colectivo. En ese orden, con la Ley de Movilidad y Transporte Terrestre y la creación del Intran, hemos venido a eliminar cada uno de esos cuchutriles y a centralizar las funciones en pos de un proceso de modernización que ha comenzado a dar sus frutos. Ese proceso inclusive incluye el registro de los talleres de mecánica. Aquí ustedes saben que cualquier persona sin la formación necesaria, sin haber pasado por un centro de Infotep, sin haber pasado por ningún curso técnico, decía que era maestro de mecánica y se ponía a poner mano, inclusive
ustedes lo han visto en la calle, venían y modificaban vehículos y camionetas y soldaban y creaban un nuevo medio de transporte. Usted sabe el peligro que significa usted agarrar y soldar una cama de una camioneta con otra cosa sin usted tener el conocimiento mínimo de eso. Usted ponía en riesgo la vida de las personas que se montaban ahí y de cualquiera que estuviera transitando. De la misma manera, ustedes lo han visto, arriba de un carro, es más, yo lo vi arriba de un Tahoe, pusieron una cama arriba de un Tahoe, sin ningún tipo de cosa abajo, sin ningún tipo de amortiguamiento abajo, arriba del techo de una Tahoe yo vi que pusieron una cama, y no solamente el colchón, yo hablo de una cama, y la amarraron con 2 alambritos de eso de poner ropa. Y eso está regulado de manera más drástica en esta ley, que como dije, aglutina todos los organismos del transporte, todos los organismos que tenían que ver con las competencias de transporte, refuerza la capacidad del Estado en métodos de vigilancia y, como dije, inclusive se va a los talleres de mecánica que comienza a registrarlo para que ya no sea cualquiera que le ponga la mano a un vehículo y en función de esa ponedura de mano afecte la economía de los usuarios y pueda provocar accidentes. Obviamente este proceso es muy largo porque venimos de una cultura en donde el transporte fue lamentablemente secuestrado, ese tema, por una serie de grupos que tenían sus propios intereses. Vale recordar que después que desde el periodo 96 a 2000 se había creado lo que era la OMSA, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, que superaba lo que era UNATRATE. UNATRATE era un cementerio de vehículos. En ese periodo 96-2000 que se crea la OMSA, el periodo que sigue lo que hace es que crea el Plan Renove, de una solución de transporte colectivo público que era eficiente. Lo que se hizo fue que se creó el Plan Renove y vaya usted a ver, eso terminó con una sentencia inclusive. Entonces, el criterio de tener un sistema de transporte colectivo eficiente y esa obra del metro correspondió a una visión que ha tenido la gestión del gobierno PLDista, de que nosotros como ciudad no podíamos ser la ciudad primada del Nuevo Mundo sin una solución eficiente de transporte. Comenzó con una primera línea del metro y, como ha dicho el presidente Danilo Medina, yo vine a corregir y a corregir lo que está mal para continuar lo que está bien, y el metro necesitaba una segunda línea del metro y una segunda línea 2B, que es la que se está organizando, se inauguró el día de ayer. O sea, el presidente le ha tocado la inauguración de 2 líneas del metro, producto de su compromiso con la modernización del transporte. Esa modernización del transporte, como dije, es un beneficio directo para todos nosotros y se conecta evidentemente con ese proceso normativo e institucional. República Dominicana está destinada a seguirse modernizando y el transporte representa el motor de esa transformación y dinamización, porque es imposible que podamos hablar de desarrollo y de una ciudad desarrollada si no contamos con ese tipo de transporte colectivo. Esta ley 6717 de movilidad y transporte terrestre también contempla el elemento de seguridad vial. O sea, tenemos seguridad vial tenemos seguridad y un transporte seguro cuando usamos el metro, tenemos seguridad y eficiencia cuando usamos el teleférico, pero como decía, el sector privado que suple el elemento de transporte, nos encontramos con mucha chatarra y muchos vehículos que, a pesar de que se tenía que cumplir el tema de la revista, eso en la práctica no se hacía. Usted le daba un dinero a cualquier persona y le sacaba la revista. Hay toda una reglamentación para los carros que van a estar habilitados para estar en el parque vehicular dominicano y los que no. Y esto es un gran avance institucional que, como dije, viene no solamente con una reforma normativa, sino con proyectos concretos, y que cuando usted lo conecta con proyectos como la circunvalación de Santo Domingo, que evita que los transportes, sobre todo de carga, que van para el este, para la zona turística, no tengan que entrar a la ciudad, y eso es un gasto de combustible, y eviten todo ese entaponamiento que se genera. Todo esto es parte de una visión integral del transporte. Así que enhorabuena,
Y vuelvo y repito, tenemos nosotros, creo que tal vez sea de lo más importante que haya dicho el presidente, que hacer de nosotros esta obra de transporte colectivo y decirlo. Y no solamente por un elemento que alguien pudiese decir de propaganda, sino porque ese metro que se inauguró no es del presidente Danilo Medina, ese metro no es del PLD, ese metro es de todos nosotros. Y como dije, para evitar que en un futuro venga una gestión que descontinúe ese avance, tenemos que hacerle una conquista ciudadana sin banderías políticas, que responda a cada uno de nosotros, porque el metro significa desarrollo. En otra tesitura yo quería comentar también con todos ustedes algo que aparece en el periódico, uno de estos periódicos nacionales, y tiene que ver con una entrevista que dio el director de la Policía Nacional, en donde se resaltan lo que son las metas de seguridad ciudadana y el proceso que ha vivido la policía. Para nadie es un secreto que la Policía Nacional ha sido una de las instituciones dominicanas más abandonadas y que producto de gobiernos que entendían que no había que inyectarle dinero a la Policía Nacional, que no había que dignificarle el sueldo a la Policía Nacional, producto de eso, se dejó un poco a su suerte. Había un presidente que decía que no tenía por qué aumentarle el salario a la Policía Nacional porque ellos se la buscaban con el macuteo. Fíjese usted, no tengo por qué ustedes aumentar el salario porque con lo que se buscan por el macuteo, ellos se la ingenian. Y eso era un incentivo a la corrupción de abajo. Todo esto realmente debió cambiarse cuando se hizo el Código Procesal Penal en el año 2002, con la ley 76-02, y que se implementó en el 2004. ¿Por qué debió cambiarse cuando se hizo un nuevo Código Procesal Penal? Porque esa reforma en el tema procesal penal implicaba la reforma de los actores que iban a estar. Usted no puede plantearse un proceso donde se esté modernizando la justicia, en donde la policía, que es una parte esencial, auxiliar del Ministerio Público y que previene la delincuencia, no contase con esos importantísimos avances que tuviera a la par de lo que significaba el código. Entonces, nosotros veníamos de una cultura inquisitoria. Esa cultura inquisitoria que nosotros veníamos implicaba que tenía que cambiarse todos esos elementos que venían desde hace tiempo, haciendo de la Policía Nacional y del sistema de justicia de República Dominicana un sistema atrasado. Entonces debió seguirse con una ley de reforma de la policía que en su momento no se hizo y no se le había prestado tanta atención a la Policía Nacional y a lo que significa la dignificación de sus agentes. Entonces, hay que resaltar que, por ejemplo, la Policía Nacional, producto de todo ese proceso de abandono de las políticas públicas, al no ser prioridad en las políticas públicas, comenzó a ocupar un lugar de segunda y tercera categoría, y eso lo veíamos reflejado los ciudadanos constantemente asediados por la policía. Todavía falta mucho por hacer, pero hay que resaltar que de un grupete de generales que tenía la policía, ya la ley te manda que debe de tener 20. Por ejemplo, el año pasado teníamos 40 policías, ya se han retirado 11 de esos policías, 11 de esos generales de la policía, teníamos 40, ahora tenemos 11 policías menos, tenemos 29 generales de la policía. Igualmente, hay que señalar cómo se han ido construyendo cuarteles de la policía. Estamos hablando de que se han hecho aproximadamente 80 nuevos cuarteles. Usted se encontraba con que la policía tenía cuarteles y tiene todavía cuarteles que dan vergüenza y se han ido construyendo y remodelando los cuarteles. De la misma manera se está realizando un trabajo de cara a los jóvenes para trabajar el tema de infundirle valores patrios y adoctrinarlo, en cierto sentido, en lo que es una cultura ciudadana de respeto a las leyes y a las normas.
pero la policía, como dije, no podía por sí sola solucionar problemas que venía arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Necesitaba esa ley orgánica, necesitaba también ser prioridad, y por eso paso a paso se ha venido rescatando lo que es la Policía Nacional, el mismo término de jefe de la policía. ¿Usted sabe lo que significa el término jefe? Eso era una herencia del término de Trujillo, que aquí se hablaba del jefe, y eso se ha cambiado y ya se habla de director, y puede parecer semántico nada más, pero hay que recordar que las palabras crean. Fíjense que la misma Biblia dice que en principio era el verbo. ¿Por qué? Porque el poder de las palabras es un poder innegable. Y en ese sentido, el hecho mismo de que se haya cambiado y ya no se le llame jefe de la policía, sino que se le llame director, representa un paso de avance. De igual manera, en cuanto a la ley orgánica de la Policía Nacional, nosotros queríamos destacar no solamente la reestructuración organizacional y el tema de la planificación que ha tenido la Policía Nacional, sino queríamos rescatar cómo se ha ido dignificando el sueldo de los diferentes policías y cómo la policía está sujeta ahora a normas básicas de control interno. El día pasado nosotros estábamos hablando de lo que era la NOBASIC, que era un grupo de normas básicas que tenían que ver con su control interno. Para que los que me estén escuchando tengan una idea, la Policía Nacional hace un año, cuando se comenzó a implementar este sistema, sacó una puntuación de 11%, ya acaba de sacar un 87% en el uso de esas normas de control interno. Eso significa que los procesos que se siguen en la Policía Nacional no se siguen a lo loco, sino que están sujetos a ese conjunto de normas básicas que van dictaminando cada paso que se va a dar. De la misma manera, la policía se ha acogido al sistema de monitoreo de la gestión administrativa, el SISMAP, y pasó de una calificación de un 8% a un 85%. O sea, de un 8 o 9% a un 85% en el sistema de monitoreo de la gestión administrativa, en lo que se llama el SISMAP. Eso significa que hay un avance institucional que obligatoriamente va a tener que seguirse reflejando en el trato que tiene la policía con los ciudadanos, que también hay que decirlo, muchos ciudadanos son irrespetuosos con la Policía Nacional y son irrespetuosos con el importantísimo rol que juegan, porque si no hubiese policía, ¿cuál sería el brazo para enfrentar a la delincuencia? Si no hubiese policía, imagínese que cada quien andaría por su lado sin tener ningún tipo de consecuencia. Entonces, actualmente hay más de 102,000 policías que están recibiendo esa capacitación y estamos hablando de un órgano que tiene, como dije, esos dos sistemas de gestión que vienen a transformar cualitativamente la vida organizacional de ese cuerpo. Porque no es lo mismo cuando usted tiene un sistema básico de control interno y usted se encuentra sujeto a eso, que no puede hacer lo que quiere, y cuando está siendo monitoreado en la ejecución de las políticas que tiene que hacer, que usted tiene todo un plan articulado de cómo como policía va a contribuir para mejorar la seguridad ciudadana, que usted sabe qué hacer, a cuando usted sale en función de la presión que le hacen las personas. No es lo mismo, señores. Por último, nosotros queríamos también estar comentando una noticia sumamente importante y tiene que ver con el proyecto de desarrollo agroforestal, el CONIAF, en donde se invirtieron 136 millones de pesos en los últimos 5 años. 136 millones de pesos. El presidente Danilo Medina destacó la necesidad de impulsar la reforestación e incentivar las propuestas que protejan los recursos naturales. En la actualidad hay 7 grandes proyectos de desarrollo sostenible que se desarrollan en las cuencas hidrográficas de la región sur, en las provincias de Elías Piñas, San Juan de la Maguana, Azua, Independencia, Barahona y Bauruco. Esto supone la reforestación de más de 700,000 tareas
de café, mango y otros árboles con una inversión de unos 7.000 millones en 4 años. Entonces, nosotros sabemos lo que significa para la República Dominicana el tema de la reforestación. Nosotros no podemos, como sociedad, mirar al futuro si no estamos de la mano cuidando nuestros recursos naturales. Para cuidar nuestros recursos naturales necesitamos un plan serio de reforestación que tome en cuenta a las regiones más pobres del país, como son esas regiones, como son esas provincias de la región suroeste, como Independencia, como Elías Piña, que necesitan realmente un proceso de reforestación y aparte del abandono que tradicionalmente habían tenido, necesitan ese énfasis en su desarrollo y en el desarrollo de recursos naturales. Entonces, esas eran la parte de las informaciones que nosotros queríamos comentar con ustedes. Pero quédense por ahí, que tenemos la grata presencia de nuestra compañera Francis Jorge, que viene como siempre a engalanar este espacio con la agenda municipal, trayéndonos a todos nosotros importantísimas informaciones de lo que acontece en nuestros municipios. Así que no se muevan de ahí, que en breve venimos con agenda municipal.